Hola, muy buenos días compañeros y profesor Jonathan. Mi nombre es Daniela Morales Díaz y en el día de hoy les estaré presentando el tema que me fue asignado como parte de la presentación correspondiente al foro sobre trastornos neurológicos. Espero que sea de mucho provecho para ustedes, lo quise hacer de forma dinámica y el tema que veremos a continuación es encefalopatía hipóxica isquémica. Antes de dar inicio a lo que es la presentación como tal, quisiera aclarar los términos que están involucrados en el tema, que son hipoxia, isquemia y encefalopatía. La hipoxia es considerada la ausencia de oxígeno en los tejidos y sangre. Por su lado, la isquemia es considerada un estrés celular que causa una disminución de la circulación de sangre transitoria o permanente a través de las arterias de una determinada zona. Y la encefalopatía es un término genérico utilizado para cualquier enfermedad cerebral que altera la función o la estructura del cerebro. Ahora sí, procederé a iniciar. Primeramente, hablaré sobre qué es encefalopatía hipóxica isquémica, conocida con las siglas mayúsculas EHI neonatal. Respecto a las siglas EHI, quiero que estén muy pendientes porque se estarán mencionando a lo largo de toda la presentación. La encefalopatía hipóxica isquémica es una constelación de signos neurológicos que aparecen de inmediato después del parto, tras lo que es un episodio de asfixia perinatal. Se preguntarán qué es asfixia perinatal. Pues la asfixia perinatal es la agresión producida al feto o recién nacido por falta de oxígeno. La encefalopatía hipóxico isquémica está caracterizada por un deterioro de la alerta de la capacidad del bebé al despertar. También se caracteriza por alteraciones en su tono muscular y en las respuestas motoras, y se alteran lo que son los reflejos, y también en ellas se presentan convulsiones. Se produce como una consecuencia de la carencia de oxígeno al cerebro, ya sea por hipoxia o isquemia o por presencia de ambas. Entre más dura el feto dormido, o sea, en cuanto sea mayor la capacidad de despertar, será más grande la EHI. Clínicamente, la encefalopatía hipóxico-isquémica se caracteriza grave en relación con la agresión que se le brinda al sistema nervioso central. La EHI no conlleva riesgo de mortalidad. Se dice que un 6 y un 24% presentan leves retrasos en el desarrollo psicomotor. Sin embargo, en la encefalopatía hipóxica isquémica moderada, el riesgo de mortalidad es del 3%, minusválida moderado grave un 20 y un 45%. Y en la EHI severa, la mortalidad ya se presenta aquí de una manera mucho más alta y grave y corresponde al 50 y 75%. Prácticamente todos los supervivientes desarrollan secuelas neurológicas en esta parte severa. En la evolución temporal de la EHI durante los primeros días, se considera que está presente desde el nacimiento y que no existe un periodo libre de sintomatología alguno. El perfil neurológico evolutivo en el curso de los primeros días o semanas permite diferenciar la EHI perinatal de una encefalopatía de origen prenatal. Mientras la primera muestra un perfil dinámico cambiante, la segunda nos mostrará uno estable. En general, en la EHI leve y moderada, el cuadro clínico comienza a mejorar progresivamente después de las 72 horas de vida. En la EHI grave, el recién nacido va a estar en coma. Está intensamente hipotónico, o sea, van a dar la impresión de flacidez como si estuvieran ustedes cargando lo que es un muñeco de trapo, y pueden presentar convulsiones. Entre las 24 y 72 horas de vida parece incrementarse lo que es el deterioro de la capacidad para poder despertar, y con frecuencia aparece disfunción del tronco encefálico y algunos recién nacidos presentan signos de hipertensión intracraneal. Se considera que es en este periodo cuando ya el neonato habitualmente fallece.
o muere. Los que logran sobrevivir experimentan una progresiva mejoría en la vigilia. En el tono muscular, este cambia progresivamente de la hipotonía inicial donde se encontraba a una distonia. Para dejar mejor claro, la distonia es un término definido como contracciones involuntarias del músculo y es considerado un trastorno del movimiento. El progreso de la mejora neurológica cambia y es difícil de predecir, y se cree que aquellos que mejoran rápidamente pueden tener un mejor pronóstico. Ahora veremos lo que son las evaluaciones complementarias. Rápidamente definiendo, estas evaluaciones pues ayudan a definir el origen hipóxico isquémico, conocido por las siglas HI mayúscula, de la encefalopatía. Pueden dar precisión a la localización y extensión del daño cerebral. También evalúan el riesgo de secuelas neurológicas y en ocasiones permiten conocer lo que es la cronología o tiempo de lesión y descubrir patologías no esperadas que pueden ser adquiridas por el daño causado o lesiones adquiridas con anterioridad al parto. En los estudios neurofisiológicos se menciona lo que es el electroencefalograma, el cual fue incorporado a la práctica clínica como un método sencillo de registro continuo de la actividad eléctrica cortical. El electroencefalograma integrado por amplitud, conocido por las siglas mayúsculas EEG y minúscula A, también denominado un monitor de función cerebral, mayúsculas, siglas MFC, ha revolucionado la evaluación neurofisiológica. Esta herramienta es capaz de predecir la evaluación neurológica final en lo que consta de las primeras 6 horas de vida y así es caracterizada como superior a otras técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen. Un patrón continuo de voltaje normal, si asocia siglos de sueño o vigilia, prácticamente garantiza una evolución normal, mientras que los trazados de bajo voltaje presentados en el electroencefalograma y planos inactivos predicen evolución adversa como muerte, parálisis cerebral o discapacidad significativa. Además del tipo de trazos de base registrados en las primeras 24 horas de vida, muestra la presencia y duración prolongada de las crisis convulsivas, la ausencia persistente de ciclos entre sueño y vigilia para las 36 horas de vida y el momento en el que un trazo patológico se puede transformar en uno normal. La persistencia de registros patológicos más allá de las 72 horas de vida asocia invariablemente muerte o secuelas neurológicas graves, mientras que la recuperación precoz antes de las 12 horas o al menos antes de las 36 horas se está relacionando con resultados normales o con alteraciones neurológicas menores. El monitor de función cerebral permite también identificar actividad convulsiva y ayuda a valorar la respuesta a fármacos anticonvulsivantes. En el estudio de neuroimagen encontraremos varios y daremos una definición corta y lo que han aportado a la encefalopatía hipóxica isquémica. El primero que tenemos es la ultrasonografía cerebral, conocida por las siglas USC. En el seguimiento que se realiza por medio de la USC, los pacientes muestran signos de atrofia cerebral. La USC tiene un escaso valor pronóstico durante lo que son las primeras horas de vida, pero la mayoría de los enfermos con EHI grave desarrollan cambios ultrasonográficos en corteza, tálamo y ganglios basales entre lo que corresponde a las 24 y 48 horas de vida. En la encefalopatía hipóxico-isquémica moderada y grave se recomienda realizar evaluaciones de ultrasonografía cerebral en las primeras 24 horas de vida, repitiendo este examen a posteriori con intervalos de 24 a 48 horas durante el periodo agudo de lo que es la enfermedad.
El segundo que tenemos es el estudio de flujo sanguíneo cerebral y hace la medición de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y de los índices de resistencia. La velocidad del flujo sanguíneo cerebral está constituida por las siglas o reconocida por las siglas mayúsculas BFSC, y los índices de resistencia por la IR mayúscula. Estos aportan información pronóstica de la encefalopatía hipóxico-isquémica. El tercero es la resonancia magnética, conocido por las siglas RM mayúscula, y se considera esta resonancia convencional como la principal herramienta actualmente para determinar el momento, la etiología y la extensión del daño cerebral en la EHI. Combinada con la ultrasonografía cerebral, ofrece las mejores posibilidades de detectar y caracterizar las lesiones estructurales del sistema nervioso central. Su principal ventaja es que permite caracterizar con precisión lo que es la localización, la extensión y la gravedad del daño cerebral. El mejor momento para realizar la resonancia magnética convencional se considera que es a partir de la primera semana de vida. También está la resonancia magnética por difusión. Esta es la modalidad más sensible y precoz en las primeras 24 horas para determinar lo que son cambios isquémicos en el cerebro. Pero el estado clínico del paciente en el que se va a encontrar y la falta de disponibilidad en muchos centros médicos limitan el poder aplicarla o utilizarla. Ahora bien, en el diagnóstico diferencial se menciona que ningún signo clínico es específico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Sin embargo, el diagnóstico no ofrece frecuentemente dificultades, fijándose en lo que son los antecedentes perinatales, la disfunción neurológica presente desde el nacimiento, el curso dinámico durante los primeros días y la precocidad de las convulsiones. También la presencia de disfunción o lesión en otros órganos y lo que son los resultados de las pruebas complementarias, específicamente en los resultados que arroja la resonancia magnética. En esta parte veremos lo que es la enfermedad hipóxico-isquémica y cómo afecta a los diferentes organismos. Además de las posibles encefalopatía aguda, la agresión hipóxico-isquémica puede determinar daño de una fuerte intensidad en otros órganos o sistemas. Es por ello que la presencia conjunta de varios de los marcadores obliga a mantener en observación a estos niños durante un mínimo de 12 horas para poder evaluar todos los órganos potencialmente dañados. En la afectación renal es frecuente encontrar una disfunción renal transitoria con elevación de los marcadores urinarios. Los niños más gravemente afectados presentan insuficiencia renal aguda y en ocasiones un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, conocida por las siglas mayúsculas SIADH. En todos los casos es importante vigilar la diuresis, así como la bioquímica y el sedimento urinario. En caso de existir alguna alteración, se deberá evaluar el tamaño y la ecogenicidad renal mediante una ecografía. En la afectación gastrointestinal, la intolerancia gastrointestinal con vómitos y restos gástricos sanguinolentos es, en casos muy graves, que puede producirse una enterocolitis isquémica. Se presenta por diarrea mucosanguinolenta y el inicio de la alimentación debe demorarse durante un periodo variable acorde al estado y la evaluación clínica general y gastrointestinal. En la afectación pulmonar es frecuente encontrar polipnea compensadora de la acidosis en las primeras horas. Ocasionalmente se observa un trastorno respiratorio leve moderado compatible con hipertensión pulmonar transitoria. Entre las complicaciones más graves destacan la hemorragia pulmonar, la hipertensión pulmonar persistente y
el anteriormente dicho síndrome de distrés respiratorio del adulto. En los niños más afectados generalmente actúan múltiples factores respaldándose entre sí. Además de la evaluación clínica en series, se van a realizar gasometrías y radiografías según la evolución. Y en caso de sospecha de hipertensión pulmonar persistente, se realizarán ecodiografías para descartar alteraciones cardíacas anatómicas. En la afectación cardíaca menciona algunos recién nacidos que tendrán lesión miocardia hipóxica isquémica. Excepcionalmente, la afectación es tan severa como para producir insuficiencia cardíaca. Tenemos la afectación hepática. La sospecha de lesión hepática más relevante se establece en caso de sangrado o lesión severa de otros órganos. Se monitorean y los niveles del factor sintetizado por el hígado y del factor síntesis extrahepática permiten diferenciar entre hepatopatía y coagulopatía. Las alteraciones de la coagulopatía también pueden deberse a coagulación intravascular diseminada. Por último, tenemos los efectos y el metabolismo. Es importante monitorear los niveles de glucosa, calcio y magnesio, que pueden estar disminuidos en el paciente. Esto va a poder afectar la función de distintos órganos y lo que va a realizar es que va a empeorar el daño del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento y el manejo de la encefalopatía hipóxico isquémica. El manejo estándar de los recién nacidos con EHI se basa en 1. Aportar cuidados de soporte general en los que se debe mantener una oxigenación y ventilación adecuados. También mantener la tensión arterial en rango normal. Evitar la sobrecarga de líquidos y tratar las alteraciones metabólicas y la afectación multisistémica. 2. Evitar la hipertermia. La temperatura del paciente debe ser monitorizada en todos los recién nacidos con encefalopatía. La hipertermia puede producir efectos sobre el sistema nervioso central y agravar el daño cerebral que esté presente. 3. En el tratamiento de las crisis convulsivas, los recién nacidos deberán ser monitoreados de forma continua y las crisis tratadas enérgicamente. La disfunción hepática y renal puede afectar al metabolismo de los fármacos antiepilépticos, lo que debe ser tenido en cuenta en el manejo de estos pacientes. En recién nacidos con EHI y disfunción hepática y renal, los niveles sanguíneos pueden producir sedación profunda y dificultar la interpretación del estado neurológico, así como también generar efectos tóxicos sobre el sistema cardiovascular. Por último está la 4, la hipotermia moderada. Se considera que debe ser entre 33 a 35 grados Celsius, iniciada antes de las 6 horas y mantenida durante 72 horas. Parece ser protectora global de neonatos con EHI moderado o grave. Sin embargo, este tratamiento aún se encuentra en estudio. Para finalizar, hablaremos sobre los aspectos sociales y médico-legales. La demanda judicial por negligencia obstétrica es habitual tras el nacimiento de un niño con encefalopatía hipóxico isquémica moderada y grave con riesgo de evolución adversa. En general, la familia alega que ello fue debido a una baja actuación obstétrica para detectar o intervenir efectivamente en la asfixia intraparto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el momento de inicio, la duración y los factores de sensibilización que determinan la gravedad de la agresión son desconocidos en la mayoría de las ocasiones y de los casos. Los criterios perinatales sugestivos de asfixia no prueban un origen intraparto
de la lesión cerebral. Una alta proporción de niños con criterios de asfixia perinatal tienen antecedentes anteparto que pueden haber contribuido a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Por esto, dadas las implicaciones médico-legales, emocionales y sociales que conlleva la asfixia perinatal, antes de establecer relaciones causa-efecto, es necesario que se realice un análisis estricto del conjunto de datos perinatales y postnatales, incluyendo las pruebas complementarias realizadas. En los niños que fallecen, los estudios neuropatológicos identifican las lesiones características de asfixia aguda, tanto en su morfología como en su distribución, pero también pueden poner de manifiesto lesiones isquémicas antenatales. Y finalmente, el nacimiento de un niño asfíctico con evolución adversa crea una situación emocional en la que frecuentemente aísla a los familiares del niño de los profesionales que pueden ofrecer su ayuda y explicaciones. Lo que se aconseja es que busquen caminos dentro de cada institución que les puedan ofrecer y facilitar a los padres que lo deseen, claro está, información y ayuda para superar su aislamiento y situación emocional. Esto ha sido todo por parte mía sobre mi presentación. Espero que les haya gustado, que lo puedan disfrutar y muchas gracias.